Un saludo muy fraternal a todos ustedes que van a ver este video y gracias a ustedes por haberme invitado a hacer esta introducción sobre la encíclica Fratelli Tutti, que pretende motivarlos y motivarnos a todos para que leamos y releamos esta encíclica en su totalidad. No nos contentemos, y yo espero que eso no se vaya a pasar, que se contenten con lo que yo les voy a decir o lo que ustedes han escuchado en uno u otro video, que hay varios en YouTube. Entonces lo mejor es ir directamente al texto, y yo espero que esto sea como una abreboca para ustedes para que realmente la lean. Una encíclica es un documento que se le da toda la importancia, pues es doctrina que se da por medio de este tipo de escritos, generalmente sobre algún aspecto de la doctrina nuestra, enviada por el Santo Padre y dirigida a los obispos, a los obispos, a los fieles, a los sacerdotes, a todos, y habla de un área particular o más frecuentemente de algún punto doctrinal. Tiene mucho más valor que otros documentos que el Santo Padre emite. Por ejemplo, tenemos documentos como las exhortaciones Gaudete Exsultate, el año pasado Querida Amazonía, o Christus Vivit, que fue la exhortación apostólica después del sínodo sobre los jóvenes, y así. La encíclica tiene mucha más importancia que estos otros documentos que los llamamos exhortaciones apostólicas. Entonces, esta encíclica Fratelli Tutti está dirigida a toda la humanidad, mientras que, por ejemplo, Lumen Fidei, que salió en el 2013, y Laudato Si en el 2015, está dirigida, y yo les digo cómo está escrito: del sumo pontífice a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos, y en este caso dice sobre la fe, la otra decía sobre el medio ambiente. Esta Fratelli Tutti no tiene esa invitación, sino que es abierta a todos, a todos. Entonces, esta encíclica está dirigida a toda la humanidad. Esto ha causado revuelo, pero sencillamente el Santo Padre se posiciona realmente como vicario de Cristo, que no vino para unos cuantos, sino para todos. Aquí nosotros podemos ver que el que todos sean uno, que es nuestro ideal, el Utomes que nosotros llevamos en el corazón, encuentra resonancia ya en este primer hecho de que es un mensaje dirigido realmente a todos. El Papa se sigue inspirando en sus documentos en San Francisco de Asís, el santo que es el más aceptado prácticamente por todas las religiones, incluso por hombres y mujeres que no tienen una religión. De hecho, recordemos que San Francisco es una referencia de diálogo, de cercanía. ¿Y esto por qué? Pues porque él en su tiempo ya, por ejemplo, hizo ese encuentro con el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, en el año 1219, y que permitió pues una cierta paz, dado que habían fracasado todas aquellas cruzadas para conquistar los lugares santos. Y en cambio San Francisco, gracias a ese diálogo con él, logró que los franciscanos se encargaran a partir de ese momento de los lugares santos, y esto hasta el día de hoy. Y de hecho entonces el Santo Padre, al comenzar la encíclica, nos dice: Fratelli Tutti, escribía San Francisco, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto cuanto están lejos de él como cuanto están cercanos a él. De estas pocas y sencillas palabras, dice el Papa, expreso lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física,
más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Para nosotros, miembros de la obra de María, este documento nos llega a lo más profundo de cada uno, pues encontramos sintonía entre el pensamiento del Santo Padre y el legado que nos ha dejado Chiara. Ella nos ha enseñado que tenemos un solo Padre y que todos somos hermanos. Ella, esto lo recibió de Jesús, pero ella nos lo transmite a nosotros. Y ella ha trabajado justamente por la fraternidad universal, lejos de las ideologías masónicas y con las pretensiones de que se habla hoy en día de un nuevo orden mundial. El ideal no habla de esto. Lo que se quiere es lo que Jesús nos ha deseado para todos, la fraternidad universal. Tanto lo que el Santo Padre nos dice aquí como nuestro ideal de unidad es evangélico y no obedece a ninguna ideología. Es el deseo de Jesús. Yo quiero que eso sea claro. En el primer capítulo y ya en la introducción, el Papa nos pone directamente ante el problema más álgido de la humanidad que la humanidad tiene hoy y ha sido justamente evidenciado por la pandemia que todos estamos viviendo. ¿Y cuál es ese problema? Justamente la falta de fraternidad global. Existe o se pretende una fraternidad, pero es cerrada y excluyente. Y el Papa enfrenta ese problema urgente diciéndonos que estamos en búsqueda y es posible realizar una fraternidad abierta que nos envuelva a todos en un proceso amplio, de tal manera que podamos ir más allá de las barreras y que el amor pueda realmente superarlas. Aquí nos puede resonar el tercer punto del arte de amar cristiano, amar a todos, y todos son todos, no podemos excluir absolutamente a nadie. El Papa, ante todo, quisiera abrirnos a una dimensión fundamental que es la renuncia a hacer guerras ideológicas, a imponer doctrinas, y esto se ve lastimosamente hoy en muchas partes del mundo. Incluso, por ejemplo, en el caso de Colombia. En Colombia tenemos una polarización política muy fuerte y esto es un problema, pero no solamente lo vemos acá, sino también en nuestros países vecinos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que en cada uno de nosotros, y el Santo Padre ahí lo define bien, hay una capacidad muy grande para amar a todos, y Dios, como nos ha creado a su imagen y semejanza, nos invita justamente a que amemos a todos. Entonces, ya en el capítulo primero y en la introducción, el Papa analiza las sombras que vienen en consecuencia de un mundo cerrado y comienza reconociendo que en los últimos años un sistema de vida basado en el apuro, el lucro, la finanza, ha roto los sueños de unidad que existían en la humanidad hasta hace poco, hasta más o menos unos 30 años. Recordemos, por ejemplo, todo lo que los Yen han trabajado en ese sentido. Y afirma que todos nos reconocemos a partir de una serie de identidades que dejan de lado la dignidad humana y ponen en primer lugar identidades artificiales que pueden ser comunes de una sociedad, pero que se basan en el desprecio de otras identidades. Y esto no es cristiano, esto no lo podemos aceptar. En el segundo capítulo, es muy importante ese segundo capítulo porque él lo titula Un extraño en el camino. ¿Y quién es ese extraño en el camino? Es Jesús que nos acompaña, y él hace un análisis del capítulo 10 de San Lucas, a partir del versículo 25, que es la parábola del buen samaritano. Y esto justamente es en práctica, este capítulo 2 es la espiritualidad que el Santo Padre trata de desarrollar en todos los demás capítulos, porque es desde esa parábola que él ilumina todo este documento. Y entonces Jesús es presentado como el ejemplo a imitar, porque el buen samaritano es Jesús, pero tiene que ser o debe ser cada uno de nosotros que debe tumbar cualquier barrera, cualquier división que pueda haber. Entonces,
Después de estos dos primeros capítulos y de explicar bien esta parábola del buen samaritano, el Papa reconoce la importancia grande de generar procesos en donde todos tenemos que cambiar de pensamiento y cambiar de maneras de actuar para hacer del mundo cerrado un mundo abierto, especialmente abierto a aquellas personas que están en situaciones de exclusión, que engrosan de algún modo el mundo de los descartados. Y entonces él los menciona: los jóvenes, los ancianos, los migrantes, los grupos minoritarios, etc. En este sentido, ir más allá significa tener la voluntad soberana y libre de ser fraternos. La fraternidad aporta, dice el Papa, la libertad y la igualdad. La fraternidad, y él lo dice muy bien, es pedida por Jesús. Y entonces está esta cita de Juan 15, 14 al 15, que hace parte de ese pasaje que se leyó en estos días con relación a la fiesta de Chiara Luce Badano. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque les ha dado a conocer lo que he oído de mi Padre. Y luego también está esta cita de Mateo 23, del versículo 8 y 9. Dice: no permitan que a ustedes se les llame maestros, porque un solo es maestro. Ustedes son todos hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Entonces el Papa analiza esto y nos invita realmente a que tomemos conciencia de esta hermandad en la cual nosotros estamos todos. Yo pienso que nosotros que estamos en la obra de María, pues para nosotros esto no es nuevo, pero sí es muy importante que estos conceptos sean colocados en un documento, y más en este tiempo donde hay tantas fuerzas que tiran a las divisiones. Y por ejemplo, con los últimos acontecimientos que han pasado en Europa con relación a los musulmanes, pues nosotros tendríamos que ir a la vanguardia para favorecer siempre la fraternidad. En realidad es solamente con el esfuerzo persistente de abrir la sociedad para integrar a todos, de organizarnos como sociedad y como pueblo para trascender el mundo de socios, podemos hacer que el amor universal promueva a las personas y promueva el bien moral para todos, afianzando el valor de la solidaridad. El capítulo cuarto y el capítulo quinto son análisis muy bien hechos que vale la pena mirarlos. Y es ahí donde nos dice a tener un corazón abierto al mundo entero. Y acordémonos ya en los años 60 y 70 como Chiara Lubich hablaba del hombre mundo. Ese hombre mundo prácticamente aquí en este capítulo el Papa lo desarrolla bien. Y a partir del capítulo quinto, entonces es sumamente interesante y profundo porque habla de la política para hacer posible el desarrollo de la comunidad mundial, para que haya fraternidad a partir de los pueblos. Y él dice que hace falta una mejor política, eso lo reconocemos todos, para que esté al servicio de la verdad, del bien común. Y este capítulo, el quinto, lo titula como la mejor política. El Papa entonces hace un discernimiento de las tendencias políticas de nuestro tiempo en términos generales, evidentemente para percibir cómo es necesario superar los populismos, el liberalismo, de tal manera que se pueda superar esta tendencia que en estos momentos ha dominado el mundo y podríamos decir intentar reunir a la gente en torno a ideales que finalmente lo que se ha hecho es enfrentar los pueblos, las naciones y el populismo, por ejemplo, a partir de ideas muy simples y llanas que colocan ideas y frases de moda, pero que realmente lo que hacen es dividir las naciones. Y esto el Papa lo explica bien
y nos invita a estar atentos y a superar esas divisiones. En el capítulo 6, el Papa, les voy a decir cómo lo titula, es un capítulo, dice, el diálogo y la amistad social. Allí el Papa desarrolla la importancia del diálogo, de la subsidiariedad y de la solidaridad en lo que hay que ser persistente y existente. Con relación a esto, los invito, por ejemplo, que miren las catequesis que el Santo Padre hizo durante el mes de agosto y el mes de octubre sobre estos dos temas, subsidiariedad y la solidaridad. La subsidiariedad es un concepto que invita a las sociedades a que no sean simplemente los jefes, los gobiernos, los que decidan por el pueblo, sino que cuenten con el pueblo y que haya realmente un diálogo entre unos y otros para entender las necesidades reales del pueblo. Por ejemplo, lo que pretende, por ejemplo, una minga indígena es algo muy positivo, a pesar de que lastimosamente aquí la hemos politizado. Sin embargo, digamos como el fundamento de una minga que se ve aquí en Colombia, eso debiéramos de hacerlo en todos lados, naturalmente que sin violencia y de la mejor manera que se pueda. Entonces, ¿qué pretende este capítulo? Pues que comprendamos que es juntos que podemos encontrar una solución a los diferentes problemas que hay en el mundo y que impiden la fraternidad, y que es mucho más que llegar a unos acuerdos, a la solución de unos problemas, sino que debemos de tratar de realmente organizarlos juntos, promover el diálogo para encontrar soluciones concretas a las diferentes dificultades que podamos encontrar. El Papa se orienta a una persistente capacidad, pues trata de insistirle a los lectores que debemos de ser todos nosotros para que seamos persistentes en el diálogo, para entrar en soluciones concretas, que no nos quedemos simplemente en bellas ideas con relación a los problemas que nosotros tenemos, y sobre todo para que nosotros favorezcamos una paz social y de tal manera que nuestros diferentes encuentros faciliten esa cultura de paz. Después el Papa, en ese mismo capítulo, invita a integrar las diferentes posiciones que hay en la sociedad, no simplemente como un rompecabezas, sino que, como nos enseña más bien el ideal, que seamos capaces todos de querernos, para que poniendo cada uno la idea de cada uno, pues esto pueda hacer nacer una tercera idea que pueda ser el consenso gracias a la presencia, digámoslo entre nosotros, de Jesús en medio. El Papa no habla así, pero en el fondo es lo que él pretende. De hecho, entre una última, digamos, una crítica que se le hace a esta encíclica es que él no habla mucho de la Iglesia, prácticamente no habla. Y entonces algunos reclaman, ¿por qué no habla de la fraternidad al interior de la Iglesia? Sea para criticarla, sea para animarla, sea para hacer que sea, digamos, como cada vez más real. Sin embargo, como les dije al principio de esta intervención, el Papa habla es a todos, y por eso él no se detiene en los problemas de la Iglesia, que son realmente muchos en este momento, y sobre todo todos sabemos que hay una gran parte del ala conservadora de la Iglesia que lo critica y trata de echarle tierra a todas las proposiciones e incluso a este documento
pues porque no aceptan esta crítica tan fuerte contra el capitalismo, contra el populismo y contra todos aquellos que están convirtiéndose en vampiros de nuestros recursos naturales. En el último capítulo, denominado Caminos de Reencuentro, se enuncian las líneas fundamentales para recomenzar desde la verdad más honda de la vida del ser humano, porque en nosotros está la semilla de la fraternidad, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es Trinidad y nosotros estamos, todos los seres humanos, para vivir en comunión, en relación. No estamos hechos para vivir unos separados de otros, sino que estamos hechos para vivir de acuerdo a la Santísima Trinidad, los unos por los otros. De allí que para poder construir la paz se necesita como una cierta arquitectura y una artesanía, una visión grande y amplia del conjunto de la humanidad. Esto siempre se hace a partir y en función de los últimos de la tierra. El Papa siempre habla en nombre de los que son los últimos, de los desheredados, de la gente más pobre, de la gente excluida, y gracias a mi Dios que lo hace Él. Y la Iglesia tendría que apropiarse de digamos, de esta manera de ser y de hablar, y nosotros en particular de la obra de María tendríamos que estar muy atentos a aquellos que son los últimos de la sociedad e incluso de nuestras comunidades, que no haya nadie excluido por ninguna razón, ni por enfermedad, ni por pobreza, ni porque de pronto no tiene estudios, no, estos tendrían que ser las personas que más nosotros cuidemos, como el Papa nos lo dice, porque cuando él dice hermanos todos, es todos, y no simplemente aquel clan, aquel grupito con el cual me entiendo más, etc. Entonces, si no tenemos este horizonte de amar a todos, se pierde entonces la capacidad de actuar en un sentido global para que todos puedan ser beneficiados, y por lo tanto eso requiere sentido del pequeño, de los últimos, de los insignificantes, de los descartados, y requiere también valorar el sentido de perdonarnos y de pedir perdón y hacer posible que se superen las contradicciones sin eliminar la conciencia del conflicto y de las diferencias. El Papa entonces hace un llamado muy fuerte a trabajar por la fraternidad y habla claramente de la unidad prácticamente de nuestro carisma, y él confiesa que él ha sido inspirado no solamente por San Francisco de Asís, sino por otros hermanos que no son católicos, por Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, y dice muchos más, y dice: pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucauld. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser el hermano de todos. Y termina el Papa diciendo: que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Y luego hay dos oraciones, y yo quisiera terminar esta intervención con ustedes haciendo esta oración que él llama cristiana ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en las primeras comunidades cristianas. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados
y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Hasta aquí entonces esta encíclica del Papa Francisco, que fue firmada apenas hace un mes, el 3 de octubre, directamente al lado de la tumba de San Francisco de Asís. Espero que esto entonces les abra el apetito para que se lean este documento, que se lee muy fácil. Es un lenguaje fácil como los documentos del Santo Padre, y es importante que ustedes también lo divulguen, lo compren y lo regalen a otras personas para que conozcan este tesoro que nos da ahora el Santo Padre. Muchas gracias y espero que aprovechen de este documento.